Vivimos en un mundo que enseña que la prosperidad solo llega a través de la prisa, de la lucha constante y de la ansiedad por conquistar más. Se nos presiona para correr, competir y acumular, como si el valor de la vida estuviera solo en los resultados externos. Pero cuanto más corremos, más lejana parece quedar la prosperidad. Es como perseguir un espejismo en el desierto. Cuanto más avanzamos, más se aleja. La desesperación no acerca la abundancia, la repele. Los estoicos, sin embargo, descubrieron un camino silencioso, una fórmula olvidada, capaz de atraer la prosperidad sin desesperación. Para ellos, la verdadera riqueza nace no solo del esfuerzo, sino de la serenidad, la disciplina y la gratitud. Es una filosofía práctica que atraviesa siglos y que todavía hoy puede transformar la vida de cualquier persona que desee prosperar con paz. Napoleon Hill decía que la mente humana obedece a lo que se repite es fe. Y cuando unimos esta ciencia de la repetición con la filosofía estoica de la serenidad, encontramos una llave poderosa, una prosperidad que no nace del miedo a perder, sino de la confianza en construir. Este video revelará cómo aplicar esta fórmula en tu día a día. Antes de continuar, te invito a darle me gusta a este video, suscribirte al canal y compartirlo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Tu participación nos ayuda a llevar esta reflexión a más personas. La mayoría de las personas cree que cuanta más fuerza apliquen en la búsqueda de la prosperidad, más rápido llegará. Pero los estoicos y Napoleon Hill nos recuerdan una verdad incómoda. La ansiedad por la conquista aleja precisamente aquello que deseamos. Es como perseguir una sombra. Cuanto más se acelera, más huye. La desesperación crea tensión, y la tensión bloquea la claridad necesaria para actuar con sabiduría. La prosperidad no nace de la prisa, sino de la constancia serena. Esta paradoja se revela en nuestras vidas cuando observamos situaciones de lucha incesante. Personas que trabajan día y noche, movidas por el miedo a la escasez, parecen no moverse nunca del sitio. A cada paso, sienten el peso de la frustración. En cambio, otras que se mueven con serenidad y confianza encuentran puertas abiertas sin esfuerzo aparente. El estoicismo enseña que no es el volumen de la acción lo que define el resultado, sino el estado interior con el que actuamos. Napoleon Hill explicaba que los pensamientos cargados de desesperación crean resistencias invisibles. Cuando la mente está inquieta, emite órdenes confusas al subconsciente. Es como intentar conducir un coche acelerando y frenando al mismo tiempo. El resultado es el desgaste, no el movimiento. El secreto, según Hill, está en alinear el deseo con una fe tranquila, evitando la prisa que consume la energía vital. La prosperidad requiere dirección, no una carrera. La desesperación nace de la creencia de que somos dueños absolutos del resultado. Queremos controlar el tiempo, a las personas, las circunstancias, olvidando que la vida sigue sus propias leyes. Marco Aurelio decía que debemos desear solo lo que está bajo nuestro poder y aceptar el resto como parte del orden cósmico. Cuando aceptamos esta verdad, dejamos de luchar contra la corriente y comenzamos a remar con la marea. El resultado es menos desgaste y más progreso real. La paradoja también se manifiesta en el campo emocional. Quien vive obsesionado por conquistar más, frecuentemente pierde lo que ya posee. El ingrato se ve pobre incluso en la abundancia, pues solo ve lo que le falta. El agradecido, por el contrario, atrae aún más prosperidad porque vibra en la frecuencia de la abundancia. La desesperación es hija de la escasez mental. La gratitud es la madre de la riqueza duradera. La elección está en qué voz decidimos alimentar.
Esto no significa abandonar el esfuerzo. El estoicismo no predica la inercia, sino el equilibrio. El hombre estoico actúa todos los días, pero su acción nace de la disciplina, no del pánico. Siembra las semillas, riega la tierra y confía en el tiempo de la cosecha. El desesperado cava la tierra todos los días para ver si la semilla ya ha brotado. El resultado mata su propio fruto. La serenidad es la condición para que la prosperidad florezca en paz. Esta paradoja nos invita a reflexionar sobre nuestra propia carrera. ¿Cuántas veces corremos sin rumbo solo porque todos a nuestro alrededor están corriendo? ¿Cuántas veces confundimos movimiento con progreso? El verdadero avance no está en agotarse, sino en avanzar con conciencia. La prosperidad es más un maratón que una carrera de 100 metros. Es constancia serena y no una explosión de ansiedad. La filosofía estoica enseña que la prosperidad es una consecuencia, nunca un objetivo inmediato. El hombre que busca solo la riqueza material, sin trabajar su mente y su carácter, vivirá atrapado en el ciclo de la ansiedad. En cambio, aquel que se concentra en volverse virtuoso, disciplinado y agradecido, inevitablemente atrae la prosperidad como un reflejo de quien se ha convertido. La prosperidad no está en lo que persigues, sino en lo que te transformas. Hill decía que la prosperidad es el resultado de la combinación entre un deseo ardiente y una fe inquebrantable. Pero esa fe no nace de la desesperación, sino de la certeza silenciosa. El hombre que confía no necesita gritar, actúa con firmeza, repite con disciplina y descansa en la convicción de que la ley de la vida trabaja a su favor. El desesperado exige prisa, el sabio siembra certeza. Esa es la paradoja que separa a los frustrados de los realizados. Al final, la paradoja de la prosperidad y la desesperación es simple de entender, pero difícil de practicar. Cuanto más ansioso te pones, más lejana parece la riqueza. Cuanto más sereno y disciplinado eres, más rápido la vida abre las puertas. Es la mente serena la que crea claridad, y es la claridad la que atrae la prosperidad. No es la desesperación la que construye el futuro, sino la paciencia valiente de quien confía en el proceso. El poder de soltar el control. Uno de los mayores errores que cometemos en la búsqueda de la prosperidad es creer que podemos controlarlo absolutamente todo. Queremos controlar el tiempo, a las personas, los resultados e incluso el ritmo de la vida. Pero esta obsesión por el control es lo que genera ansiedad, miedo y frustración. El estoicismo enseña lo contrario. La clave para la prosperidad es soltar aquello que no está en nuestras manos. Esta actitud no es debilidad, es sabiduría. Marco Aurelio decía que la vida se divide en dos partes, aquello que podemos controlar y aquello que no. La tragedia humana es gastar energía precisamente en el segundo grupo. Intentamos cambiar el pasado, adivinar el futuro, manipular circunstancias más allá de nuestra fuerza. El resultado, la desesperación. El sabio, por el contrario, se concentra en lo que depende de él, pensamientos, acciones y elecciones, y el resto lo entrega al flujo de la vida. Napoleon Hill afirmaba que el subconsciente trabaja mejor cuando no es sofocado por la ansiedad. Cuando insistes en controlar cada detalle, transmites al subconsciente órdenes confusas, cargadas de miedo. Pero cuando confías, tu mente profunda se organiza naturalmente, creando claridad y atrayendo las oportunidades correctas. Por eso muchos alcanzan sus objetivos cuando menos lo esperan, porque finalmente dejaron de sofocar el proceso. Soltar el control no significa rendirse, significa redirigir la energía hacia donde realmente importa. Es la diferencia entre remar contra la corriente hasta agotarse
o ajustar las velas y dejar que el viento trabaje a tu favor. El estoico actúa, pero no lucha contra lo inevitable. Se adapta, aprovecha lo que la vida ofrece y encuentra propósito incluso en las pérdidas. Este equilibrio es lo que transforma el esfuerzo en sabiduría. La paradoja es que, al renunciar a la obsesión por el control, te vuelves más poderoso. Esto sucede porque tu energía deja de ser desperdiciada en lo imposible y pasa a concentrarse en lo que realmente puede ser transformado. Quien intenta controlarlo todo pierde fuerza. Quien suelta el control multiplica su alcance. La prosperidad no nace de la rigidez, sino de la flexibilidad de moverse con los ritmos de la vida. Imagina a alguien que intenta sostener arena en sus manos con fuerza. Cuanto más aprieta, más se escapan los granos. Ahora imagina a alguien que abre la mano. La arena permanece allí, tranquila. Así es la prosperidad. Cuanto más intentamos aferrarnos a ella con desesperación, más se aleja. Cuando soltamos, cuando confiamos, encuentra espacio para permanecer. El control excesivo sofoca, pero la confianza libera. Hill decía que la mente serena es como un campo fértil. Todo lo que se siembra florece. En cambio, la mente ansiosa es como tierra seca, incapaz de sostener semillas. Soltar el control es regar la mente con fe, permitiendo que los frutos aparezcan en el momento adecuado. Quien intenta apresurar el ciclo arranca la planta antes de la cosecha. Quien confía en el proceso disfruta del milagro de la abundancia. El estoicismo nos enseña a vivir enfocados en el presente, porque el presente es la única parte de la vida realmente controlable. El pasado es memoria, el futuro es imaginación, pero el hoy es acción. Cuando soltamos el control, nos liberamos de la prisión de un futuro incierto y abrazamos el poder del ahora. Y ese ahora, vivido con disciplina y gratitud, es la base invisible de la prosperidad que vendrá. Soltar el control también es reconocer los límites humanos. No somos dioses y no necesitamos serlo. La vida conlleva misterios que nunca serán descifrados, pero que pueden ser vividos con confianza. Esta humildad no disminuye, fortalece, porque nos pone en sintonía con un orden mayor, aquel que siempre ha trabajado en silencio para conducirnos. Quien suelta el control descubre que nunca estuvo solo. Al final, soltar el control es un acto de valentía, no de rendición. Es la valentía de confiar en la vida, de creer que lo invisible también conspira a favor. Es renunciar a la obsesión para ganar serenidad. Es dejar de luchar contra el flujo y aprender a navegar con él. Y en ese movimiento suave pero profundo, descubrimos que la prosperidad llega naturalmente, no como fruto de la desesperación, sino como recompensa de la confianza. La gratitud como cimiento de la abundancia. Los estoicos comprendían algo que la mayoría ignora. La prosperidad no comienza cuando se conquista más, sino cuando se aprende a valorar lo que ya existe. La gratitud para ellos era la raíz de toda abundancia. No se trata de un gesto superficial, sino de una postura interior. Mientras muchos viven enfocados en lo que les falta, el hombre agradecido descubre que ya es rico. De esa conciencia nace la base para toda verdadera prosperidad. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones que cada amanecer ya es un regalo inconmensurable. El ingrato se despierta quejándose de lo que no posee. El sabio agradece simplemente por abrir los ojos una vez más. Este estado interior lo cambia todo. El ingrato vive en la escasez, incluso rodeado de recursos. El agradecido vive en la abundancia, incluso en tiempos de sencillez. Lo que cambia no es la realidad externa, sino la forma de percibirla. Napoleon Hill también hablaba de esto.
decía que la mente subconsciente responde de forma poderosa a la gratitud, porque ésta lleva una emoción positiva. Cuando agradeces, tu mente se abre, se relaja y se vuelve receptiva a nuevas ideas y oportunidades. La gratitud funciona como una contraseña invisible que da acceso al campo de la abundancia. No es magia, es una ley natural. Aquello que valoras se multiplica. La ausencia de gratitud genera estancamiento. Quien solo se queja bloquea el flujo de la vida. El ingrato siempre está ciego a lo que tiene y por eso nunca ve las oportunidades que tiene delante. En cambio, el agradecido transforma incluso las pequeñas victorias en escalones para el futuro. Reconoce que cada detalle importa y ese reconocimiento se convierte en claridad y motivación. La prosperidad no florece en el terreno de la queja, sino en el suelo fértil de la gratitud. La filosofía estoica nos enseña que la gratitud no es conformismo. No significa aceptar injusticias sin luchar o dejar de buscar el crecimiento. Significa actuar desde la abundancia y no desde la carencia. El ingrato lucha porque siente que le falta algo. El agradecido actúa porque ya se siente pleno. Esa diferencia lo cambia todo. Quien actúa por la carencia transmite desesperación. Quien actúa por la gratitud transmite confianza. Y la confianza atrae. Imagina a dos hombres ante la misma situación difícil. El primero se queja, maldice la vida y dice que nada le sale bien. El segundo respira hondo, agradece por lo que aún posee y se pregunta, ¿qué puedo aprender aquí? ¿Cuál de ellos tendrá más fuerza para continuar? La gratitud no elimina el dolor, pero lo resignifica. Es como una luz que atraviesa la oscuridad, dando sentido a lo que antes parecía solo una pérdida. Hill decía que la gratitud es una forma de fe activa. Al agradecer por lo que aún no se ha manifestado, le envías al subconsciente la orden de crear ese futuro. Es como si dijeras, ya reconozco la abundancia, ahora debe venir a mí. Esta actitud crea una expectativa positiva que se refleja en acciones más audaces, decisiones más firmes y una energía más magnética. La gratitud no espera a que el futuro suceda, lo llama. En la práctica, la gratitud es el antídoto contra la ansiedad. Cuando agradeces, tu mente deja de correr hacia lo que falta y se ancla en el presente. Y el presente es el único lugar donde la vida ocurre. El ingrato vive siempre en el mañana, agotado e insatisfecho. El agradecido encuentra paz en el ahora y precisamente por eso crea espacio para que el futuro florezca naturalmente. Ese es el secreto que une la serenidad y la prosperidad. Los estoicos creían que la gratitud también fortalece la resiliencia. Quien es agradecido no se derrumba fácilmente, porque siempre tiene algo a lo que aferrarse. Incluso en medio de la pérdida, logra ver razones para continuar. Esa fuerza interior es lo que lo distingue. El ingrato se rinde demasiado pronto, el agradecido persiste hasta recoger el fruto. La prosperidad no es solo un logro externo, sino la fuerza de mantenerse firme hasta que se manifieste. Así, la gratitud estoica es más que una virtud, es una estrategia de prosperidad. Abre los ojos a las oportunidades, fortalece la mente contra la desesperación y crea un estado magnético que atrae la abundancia. No importa cuánto tienes hoy, importa cómo ves lo que tienes. Quien agradece construye, quien se queja destruye. Al final, la gratitud es el suelo invisible donde la prosperidad brota silenciosamente hasta convertirse en una cosecha abundante. Disciplina y serenidad, el puente hacia la riqueza. Para los estoicos, la prosperidad no nace solo de la fe o la gratitud, sino de la unión entre la disciplina y la serenidad. Son las dos alas del mismo pájaro. Sin disciplina no hay construcción. Sin serenidad
no hay claridad. Napoleon Hill reforzaba este principio al decir que los hombres que alcanzan grandes logros son aquellos que logran mantener un enfoque constante, pero sin perderse en la ansiedad. La disciplina proporciona la acción, la serenidad proporciona la dirección. Muchos creen que la disciplina significa una rigidez sofocante, pero los sabios siempre la vieron como libertad. Es la capacidad de sostener lo que importa, incluso cuando las emociones intentan sabotear. Sin disciplina, la mente se dispersa, el cuerpo cede a los impulsos y la vida se convierte en un ciclo de comienzos y abandonos. En cambio, la disciplina estoica es diferente. No sofoca, estructura. Es la fuerza que mantiene firme el puente entre el sueño y la realización. La serenidad, a su vez, es lo que impide que la disciplina se convierta en esclavitud. ¿Cuántos no viven prisioneros de rutinas duras, pero con el corazón vacío? Los estoicos enseñaban que actuar sin serenidad es perder el sentido. La disciplina produce resultados externos, pero solo la serenidad garantiza la paz interna. El hombre disciplinado sin serenidad acumula bienes y aún así vive ansioso. El hombre sereno encuentra riqueza incluso en las cosas sencillas. Hill afirmaba que el equilibrio entre estas dos fuerzas era el secreto de los grandes líderes. El disciplinado por sí solo construye, pero se desgasta. El sereno por sí solo descansa, pero no avanza. Sumados, crean una prosperidad verdadera, firme y duradera. Este equilibrio transforma la vida en una obra sólida, no en un castillo de naipes. La disciplina garantiza la constancia, la serenidad garantiza la armonía. Juntas, vuelven accesible lo imposible. Un ejemplo práctico: imagina a alguien construyendo una casa. La disciplina es el acto de poner ladrillo sobre ladrillo todos los días, sin fallar. Pero la serenidad es la certeza de que, aunque llueva o tarde, la obra se completará en el momento adecuado. Quien solo tiene disciplina puede frustrarse y rendirse ante los retrasos. Quien solo tiene serenidad puede que nunca empiece. Pero quien une ambas, termina la casa y además disfruta del proceso. Los estoicos también mostraban que la disciplina fortalece el carácter, mientras que la serenidad protege el alma. La disciplina impide que te rindas a los vicios, las distracciones y la pereza. La serenidad impide que te entregues a la desesperación, a la ira y al miedo. Es un juego interno donde cada cualidad sostiene a la otra. Quien cultiva la disciplina sin perder la serenidad vive con firmeza, pero sin rigidez. Quien cultiva la serenidad sin perder la disciplina vive con calma, pero sin inercia. Napoleon Hill decía que la disciplina y la serenidad son fuerzas invisibles que moldean la identidad. Cuando el hombre disciplinado mantiene la serenidad, transmite confianza y magnetismo. Otros confían en él porque no solo cumple lo que promete, sino que lo hace con un espíritu tranquilo. Este tipo de presencia atrae a aliados, oportunidades y respeto. La prosperidad no es solo un logro solitario, es también el reflejo de la imagen que los demás ven en ti. La disciplina también garantiza que la gratitud no se pierda. Es fácil agradecer en un día bueno, pero sin disciplina, este hábito desaparece ante el primer obstáculo. La serenidad, a su vez, garantiza que la disciplina no se convierta en sufrimiento. Cuando alguien logra unir estas dos fuerzas, crea una vida de constancia sin tensión. Este estado es raro, pero es precisamente el secreto que diferencia a los que prosperan sin desesperarse. Marco Aurelio, en sus reflexiones, decía que cada hombre debe ser como la roca que las olas no mueven. Eso es disciplina. Pero también decía que esa misma roca debe estar en paz con el mar que la golpea. Eso es serenidad. Es el encuentro entre la firmeza y la aceptación. No se trata de endurecerse contra la vida, sino de mantenerse firme y sereno ante ella.
Esa es la fórmula del equilibrio que abre espacio para la prosperidad. Al final, la disciplina y la serenidad no son virtudes opuestas, sino complementarias. La primera sostiene la acción, la segunda sostiene el alma. La primera construye el camino, la segunda garantiza que el viaje no se convierta en una carga. Cuando se unen, crean una vida donde el esfuerzo y la paz coexisten, donde el progreso y la calma se encuentran. Ese es el puente estoico para atraer la prosperidad sin perderse en la desesperación. Trabajar con disciplina, vivir con serenidad. La ley de la atracción silenciosa. Los estoicos creían que la verdadera atracción no nace del ruido, sino del silencio interior. Napoleon Hill traducía esto en sus obras al afirmar que el hombre que domina su mente crea un magnetismo invisible. Este magnetismo no es místico, es el reflejo de la calma, la claridad y la confianza que transmites. Cuando tu mente está en paz, te conviertes en un imán silencioso que atrae a personas, oportunidades y recursos. La desesperación aleja. La serenidad atrae. Lo curioso es que esta atracción no depende de un esfuerzo visible. Al contrario, muchos que gritan por el éxito, mendigan atención y corren detrás de los resultados, acaban repeliendo lo que desean. Es como alguien que persigue a un pájaro. Cuanto más corre, más huye el pájaro. Pero aquel que se sienta en silencio, sereno y firme, ve cómo el pájaro se acerca naturalmente. Esa es la paradoja de la atracción. Cuanto menos fuerzas, más recibes. Hill explicaba que la mente funciona como una estación transmisora. Cuando piensas con claridad y fe, emites señales invisibles que alcanzan el subconsciente de los otros. Esa energía influye en las percepciones, despierta la confianza y abre puertas sin que necesites suplicar. La ley de la atracción silenciosa no es un hechizo, es la ley natural de la vibración. Lo que eres por dentro se transmite y el mundo responde en sintonía con ello. La desesperación, por otro lado, transmite debilidad. Cuando alguien se desespera por la prosperidad, exhala inseguridad, presiona, desgasta las relaciones. Esa energía genera resistencia, no atracción. Es como apretar arena entre los dedos. Cuanta más fuerza, más se escapa. Pero cuando sueltas y te relajas, la arena permanece. Así es la vida. La prosperidad no se conquista con desesperación, sino con confianza silenciosa. Los estoicos enseñaban que la serenidad es el mayor atractivo humano. Un hombre sereno que domina sus reacciones inspira un respeto inmediato. Las personas confían en quien no se tambalea fácilmente, porque esa estabilidad transmite seguridad. A la prosperidad le gusta acercarse a entornos firmes, no caóticos. El individuo sereno es como una casa bien construida. Todos quieren entrar porque saben que allí hay refugio. Napoleon Hill complementaba diciendo que la atracción silenciosa no ocurre solo con personas, sino también con ideas. Una mente serena, en lugar de agitada, se vuelve receptiva a la inteligencia infinita. Es en el silencio donde surgen las soluciones, los caminos y las inspiraciones. ¿Cuántas veces no fue en el momento de quietud que encontraste la respuesta que la desesperación no te dejaba ver? La mente silenciosa atrae no solo oportunidades, sino también claridad creativa. Un ejemplo práctico de esto se observa en líderes que prosperaron sin necesidad de imponerse por la fuerza. Hablaban poco, pero sus palabras estaban llenas de peso. No corrían detrás del poder, pero el poder corría hacia ellos. Esta ley de la atracción silenciosa explica por qué algunos parecen vivir en un flujo constante. Sus acciones no son movidas por la carencia, sino por la certeza interior. Y esa certeza crea una atmósfera irresistible.
La ley también muestra que la verdadera atracción no es inmediata, sino constante. Quien cultiva la calma y la confianza puede parecer que avanza lentamente, pero en realidad construye raíces profundas. Es como el árbol que crece despacio, pero se vuelve imposible de derribar. Mientras el desesperado busca atajos, el sereno atrae resultados sólidos que permanecen. A la prosperidad no le gusta la inestabilidad. Florece donde encuentra equilibrio. Esto no significa pasividad. La ley de la atracción silenciosa exige acción, pero una acción serena. Es trabajar con claridad, sin una prisa ciega. Es actuar con confianza, sin ansiedad. Es construir diariamente, sin quejarse de la demora. Esta postura crea un magnetismo natural. Quien vive así no necesita perseguir oportunidades. Ellas lo encuentran, porque su energía ya las llama. Al final, la ley de la atracción silenciosa es el corazón de la fórmula estoica para prosperar sin desesperación. Enseña que la prosperidad no responde a la ansiedad, sino al equilibrio, que no se trata de correr más rápido, sino de caminar con claridad, que no se conquista con gritos, sino con un silencio confiado. Quien comprende esta ley se da cuenta de que el verdadero poder no está en forzar la vida, sino en alinearse con ella. Historias de transformación por el estoicismo. La teoría solo cobra fuerza cuando se transforma en un ejemplo vivo. Napoleon Hill decía que la mente humana se inspira y se moldea por lo que observa. Por eso, contar historias de superación es esencial. Funcionan como mapas que demuestran que es posible salir del caos y alcanzar la prosperidad. El estoicismo, así como los principios de Hill, tiene siglos de testimonios de hombres y mujeres que transformaron el dolor en poder, el fracaso en propósito y las pérdidas en victorias. Uno de los mayores ejemplos es Marco Aurelio, el emperador romano que, incluso rodeado de guerras, traiciones y enfermedades, escribió en sus meditaciones la importancia de mantener la mente serena. Tenía todos los motivos para desesperarse. Lideraba un imperio en crisis, enfrentaba amenazas constantes y sufría pérdidas personales profundas. Sin embargo, en lugar de sucumbir, transformó su dolor en reflexión y dejó un legado que inspira hasta hoy. Su vida demuestra que el caos puede ser la cuna de la sabiduría. Otro ejemplo notable es el de Epicteto. Nacido esclavo, sin libertad y sin posesiones, podría haberse rendido a la victimización. Pero fue precisamente en el sufrimiento donde descubrió el valor de la libertad interior. Decía: «Puedes encadenar mi cuerpo, pero no mi mente». Esta postura lo transformó en uno de los mayores maestros del estoicismo, demostrando que la verdadera prosperidad no es lo que se tiene, sino lo que se es. Su historia resuena hasta hoy como una guía para quienes enfrentan dolores aparentemente insoportables. Séneca, filósofo y consejero de Nerón, también nos dejó un ejemplo poderoso. A pesar de vivir rodeado de intrigas políticas y presiones constantes, escribía cartas donde exaltaba la importancia de la serenidad, la disciplina y la aceptación de lo inevitable. Muchos veían en él a un hombre condenado por sus circunstancias. Sin embargo, Séneca usó incluso la proximidad de la muerte como una enseñanza de grandeza. Su capacidad para transformar el dolor en lección hizo de su vida un manual de resiliencia. En el mundo moderno también encontramos ejemplos claros. Líderes que, en medio de quiebras, transformaron las crisis en nuevas oportunidades. Empresarios que lo perdieron todo, pero usaron la filosofía estoica como herramienta de reconstrucción. Artistas que, tras rechazos y críticas, encontraron propósito en su arte. Cada uno de ellos comprueba que la sabiduría milenaria sigue viva, aplicable y poderosa para quien decide usarla como guía de vida. Napoleon Hill también contaba historias de hombres que comenzaron en la más completa oscuridad.
Henry Ford, ridiculizado por los ingenieros antes de convertirse en un símbolo de la industria. Thomas Edison, considerado un fracasado por sus miles de intentos sin éxito antes de crear la bombilla. Andrew Carnegie, que salió de la pobreza extrema para convertirse en un magnate de la prosperidad. Todos tenían en común un principio estoico: no desesperarse ante el caos, sino usarlo como entrenamiento para la grandeza. Estas historias no son solo recuerdos del pasado, sino recordatorios vivos de que el sufrimiento es un terreno fértil para la prosperidad. Cuando alguien ve el dolor solo como un enemigo, pierde la oportunidad de crecer. Pero cuando decide tratarlo como un maestro, abre puertas invisibles. Los grandes ejemplos de superación nos muestran que nadie prospera sin antes pasar por el fuego de la adversidad. La diferencia está en no huir de él, sino en moldearlo para el propósito. El público que escucha estas narrativas se identifica porque también carga con sus dolores. Corazones rotos, deudas, fracasos personales, soledad. Al oír sobre hombres que soportaron horrores mayores y, aún así, encontraron un sentido, nace dentro de cada uno la llama de la esperanza. Esta identificación transforma las historias antiguas en mapas contemporáneos. Es como si cada ejemplo dijera: si ellos pudieron, tú también puedes. Por eso, contar historias es más que inspirar. Es plantar imágenes poderosas en el subconsciente del oyente. La mente aprende a través de metáforas, de símbolos, de ejemplos. Cada narrativa de transformación funciona como un gatillo interno, capaz de mover al espectador de la desesperación a la acción. Hill sabía que una historia puede ser más convincente que 1000 consejos, y los estoicos usaban sus vidas como un ejemplo vivo de esa verdad. Al final, las historias de transformación por el estoicismo revelan un principio ineludible. La prosperidad no nace en la ausencia de dolor, sino en la capacidad de transformarlo en propósito. Cada gran nombre, antiguo o moderno, dejó cicatrices que se convirtieron en marcas de victoria. El dolor se convierte en dignidad, el fracaso se convierte en cimiento, el caos se convierte en legado. Y esa es la fórmula que continúa inspirando a generaciones. Transformar el dolor en una grandeza silenciosa. La fórmula estoica en acción. Toda filosofía pierde su valor si no se transforma en práctica. Napoleon Hill decía que el conocimiento sin acción es solo información acumulada. De la misma manera, los estoicos enseñaban que la verdadera sabiduría se mide por la vida que se vive, no por los discursos que se repiten. La fórmula estoica para atraer la prosperidad sin desesperación no es una teoría lejana, sino una práctica diaria. Es un conjunto de hábitos silenciosos que moldean el carácter y construyen resultados consistentes a lo largo del tiempo. El primer paso es la aceptación. En lugar de luchar contra lo que está fuera de tu control, el individuo aprende a enfocarse en lo que puede ser transformado: su mente, sus actitudes, su disciplina. Esto genera una liberación inmediata, pues la energía antes desperdiciada en quejas se redirige a la construcción. Aceptar no es conformarse, sino reconocer el campo de acción posible. Esta claridad evita la desesperación y crea un terreno fértil para que la prosperidad crezca. El segundo paso es cultivar la gratitud estoica. No se trata de agradecer solo cuando todo va bien, sino de reconocer el valor incluso de las dificultades. Cada obstáculo trae una lección, cada pérdida trae un aprendizaje, cada fracaso trae una nueva oportunidad de empezar. Al agradecer, la mente se coloca en un estado de abundancia, y la abundancia atrae la prosperidad. El ingrato aleja las oportunidades, el agradecido crea puentes invisibles con el favor de la vida. El tercer paso es la disciplina diaria.
No sirve de nada tener buenos pensamientos si no se traducen en acciones concretas. Hill decía que la disciplina es el puente entre la fe y la realización. Los estoicos, a su vez, hablaban de la importancia de entrenar el alma como un soldado entrena en el campo de batalla. Pequeños actos repetidos diariamente se acumulan hasta moldear un destino. La prosperidad no surge de golpes de suerte, sino de la disciplina silenciosa que no se quiebra. El cuarto paso es la serenidad ante lo imprevisible. El mundo nunca estará bajo un control completo y las crisis siempre surgirán. La diferencia es que el estoico no se desespera. Mantiene la mente firme como una roca en medio de las tormentas. Esta calma crea espacio para decisiones más sabias, y las decisiones sabias generan mejores resultados. Mientras muchos se pierden en el caos, el estoico prospera porque no permite que la desesperación guíe su voz interior. El quinto paso es la claridad de propósito. Quien no sabe lo que desea, vive perdido en distracciones. Hill afirmaba que un propósito definido es la base de toda realización. Los estoicos reforzaban: vivir sin propósito es desperdiciar el tiempo más precioso que tenemos, el presente. La prosperidad exige dirección. Cuando la mente sabe a dónde ir, el cuerpo y las circunstancias se organizan en torno a esa meta. El propósito es el imán silencioso de la prosperidad. El sexto paso es la conversión de las emociones. La ira, el miedo, la tristeza, todos estos sentimientos tienen energía. Lo que diferencia a quien se destruye de quien prospera es la forma en que se utiliza esa energía. Hill hablaba de la transmutación emocional. Los estoicos lo llamaban el control de las pasiones. En ambos casos, el secreto es el mismo: transformar las emociones negativas en combustible para actuar. El fuego que quema también puede calentar, si se dirige bien. El séptimo paso es la repetición consciente. La prosperidad no nace de una decisión aislada, sino de cientos de pequeñas elecciones repetidas. El subconsciente se entrena con la repetición, y los estoicos entendían que las virtudes solo florecen con la práctica constante. Repetir la gratitud, la disciplina, el propósito y la serenidad crea un ciclo poderoso de prosperidad. No es magia, es un hábito. El hábito se convierte en carácter y el carácter se convierte en destino. El octavo paso es rodearse de ejemplos y alianzas. Ningún hombre prospera solo. Hill hablaba de la importancia de la mente maestra, y los estoicos practicaban el intercambio de cartas y reflexiones entre sí. Inspirarse en modelos de superación y rodearse de personas que vibran en la misma frecuencia es esencial. Las influencias moldean la mentalidad. Quien se rodea de quejas se hunde. Quien se rodea de fe crece. La prosperidad es también fruto de las voces que resuenan a tu alrededor. El noveno y último paso es la confianza en el proceso. La desesperación nace de la prisa y la ansiedad, pero la vida prospera al ritmo de la naturaleza. Las semillas no germinan en un día. La fórmula estoica exige paciencia. Sembrar con disciplina, regar con gratitud, proteger con serenidad y esperar con confianza. El fruto llegará y cuando llegue encontrará a alguien preparado para recibirlo. La prosperidad no es casualidad, es una cosecha. Y quien sigue esta fórmula camina firme, sin desesperación, rumbo a la abundancia silenciosa. Llegamos al final de esta reflexión y ahora lo entiendes. La verdadera prosperidad no se conquista con la prisa, sino con la paciencia. No se construye con ansiedad, sino con disciplina. No se atrae con desesperación, sino con serenidad. El hombre que aprende a vivir con propósito, gratitud y claridad no necesita suplicar por oportunidades. Se convierte en un imán que atrae naturalmente la abundancia.
La fórmula estoica no es teórica, es práctica. Es despertarse todos los días con gratitud, actuar con disciplina, aceptar lo que no se puede controlar y seguir firme en lo que está a tu alcance. Cuando adoptas esta postura, el mundo a tu alrededor comienza a reorganizarse. Puertas que estaban cerradas se abren, las personas correctas se acercan y la vida fluye con una nueva ligereza. La prosperidad, al final, no es sobre tener más, sino sobre ser más disciplinado, más agradecido, más sereno, más consciente del presente. Y cuando te conviertes en ese tipo de persona, la abundancia deja de ser una promesa lejana y pasa a ser una realidad cotidiana. Ahora es tu turno. ¿Qué vas a aplicar primero en tu vida? Escribe en los comentarios tu reflexión, pues compartir tu decisión fortalece tu compromiso contigo mismo e inspira a otras personas. Si este video tuvo sentido para ti, no olvides darle me gusta, comentar, compartir y suscribirte al canal. Ese es el combustible que nos permite seguir trayendo mensajes que elevan la mente y fortalecen el espíritu.